Vale. Entonces, nosotros hemos insistido, digamos, varios días, varias semanas, tratando de dejar un mensaje claro, y es que nosotros producimos el conocimiento. Es decir, nuestro cerebro, lo que pasa adentro, lo que pasa afuera, todo es una experiencia interior, interna. Yo les decía, yo estoy frente a ustedes. ¿Dónde estoy? Dentro de ustedes. Y si ya nos hemos metido en la cabeza de que la actividad cerebral es la que produce nuestra conciencia de lo que somos, el aire que respiramos, las personas que nos rodean, todo es una actividad que es exclusivamente mía. Digamos que eso me da cierta libertad para poder afirmar algo importante, y es, si tenemos la responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad? Que nadie puede entrar dentro de mi espacio interior. Es decir, los límites de mi piel, esto, lo que toco, la sensación que tengo, soy yo. Pero eso que no siento, no soy yo. Es decir, que yo puedo tener un límite entre el interior y el exterior. Es lo único seguro que tengo. Y nadie más que yo determina cómo me siento yo. Es decir, yo te puedo hablar bonito, puedo hablarte no bonito, pero lo que tú haces con lo que yo digo es exclusivamente tu decisión, tu elección. Y eso nos pone en algo muy, muy interesante, porque veníamos hablando de que la neurociencia cognitiva produce ese conocimiento y lo produce en términos de funciones. Y hablábamos entonces de la atención, hablábamos del lenguaje, hablábamos de las noxias. No, no se alcanza a ver con este. Entonces, para los que están allá desde casa, aquí dice atención, aquí dice lenguaje, aquí dice noxias. ¿Vale? Hemos dicho esto, hemos hasta el momento tocado estos temas. Cada uno de ellos los hemos mirado pues con mayor detalle, ¿cierto? Pero el día de hoy quiero que nos concentremos en uno de los procesos que, desde mi punto de vista, es uno de los más interesantes para nosotros como psicólogos, y es el proceso de memoria. Y entonces, esta función de memoria, ¿por qué es tan importante? Digamos, vamos a ponerlo en estos términos. Solamente pensemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una acumulación de memorias, memorias que vienen biológicamente determinadas, por decir algo. Mi nariz es la nariz de mi bisabuelo. No sé si ustedes han puesto a ver fotos familiares. Tengo los ojos de mi abuela. Tengo el pelo de mi tatara, tatara, tatara. ¿Sí? Vale, se entiende entonces que la memoria es básicamente una acumulación de información. Acumulamos información. La más fuerte de todas es la memoria táctil, es decir, la memoria corporal. La información que nosotros recordamos cuando tocamos. Por eso cuando ustedes se acuestan con un chico o una chica, simplemente por pasarla rico, es muy difícil luego desprenderse de ese cuerpo, si ese cuerpo ha gustado, esa memoria táctil ha gustado. Entonces, la recomendación es un poco, si nosotros vamos a establecer, o la recomendación que les hago es la siguiente: un clavo no saca otro clavo, ¿vale? Es decir, si ustedes llevan tiempo con su pareja, están aburridos, aburridas, y quieren terminar, terminen, está bien. Pero sepan que lo que van a tratar de hacer es tratar de extirpar una parte de ustedes, porque es una acumulación que ustedes han hecho solamente desde lo corporal. Obviamente hay más recuerdos, hay más cosas que me dijo, cosas que me hizo, etcétera. Pero no voy a entrar en esos detalles, pero lo que quiero decir es que si no lo pueden evitar, o sea, si no hay más que hacer que terminar, vale, está bien, terminen, pero no inicien una nueva relación inmediatamente. Es mejor olvidar, o sea, darse tiempo para recuperarte. ¿Mm?
para recuperarte. Volviendo nuevamente al proceso cognitivo, esta memoria táctil también tiene una memoria audio verbal y una memoria visual. ¿Vale? Dime. Claro, claro. Es decir, nosotros tenemos, por eso muchas personas cuando tú pierdes un ser querido, o sea, llevas años casada, años casado, o no son casados, pero llevan años juntos y lo pierdes súbitamente, cuesta tanto volver nuevamente a iniciar una vida. O sea, que la depresión, que situaciones, digamos, de estrés se puedan generar fácilmente por no saber cómo elaborarlo, ¿sí? Entonces, visto desde esa perspectiva, toda nuestra existencia queda registrada. O sea, la memoria es un registro, es una acumulación, ¿vale? Por tanto, nosotros, si si quitáramos la información, si no tuviéramos ninguna información, el pensamiento, o sea, el acto intelectual, ¿qué idea podría surgir si no tuviéramos ninguna base de información, si no hubiera nada? Por tanto, prácticamente para que exista un pensamiento, ¿vale? Para que exista una idea, un razonamiento, todo eso se hace sobre la base de la información que tengo. De ahí que sea tan interesante porque dependiendo del cúmulo de informaciones que yo tengo, se me ocurren ciertas ideas o pienso de determinada manera. Es decir, el que le ha pasado cosas malas en la vida, normalmente las ideas que se le ocurren no son, el mundo es bonito, el mundo es bueno. ¿Mm? El mundo no es un lugar agradable. Pero lo interesante con lo que hacemos como psicólogos es que esta fuente de memoria, nosotros podemos cambiar su significado. O sea, nuestra labor, en últimas, si recordamos un poco lo que hablábamos en historia de la trayectoria, la transición, el punto de quiebre, finalmente todas esas trayectorias son recuerdos. Esos puntos de quiebre son momentos clave. Y esos momentos clave marcaron mi trayectoria, marcaron mi destino, por decirlo así. Pero lo interesante de todo esto es que nosotros, cuando hablamos de memoria táctil, nos estamos refiriendo pongámoslo como soma, a la forma. Hay un límite. Es decir, ustedes se meten la mano al bolsillo y pueden sacar lo que necesitan porque recuerdan la forma que tiene eso que necesitan. ¿Vale? Por tanto, cuando nosotros exploramos la memoria táctil, lo que estamos tratando de evaluar es qué tanto esta persona puede reconocer lo que tiene en la mano de forma táctil con una huella de memoria previa, con una información previa. Entonces, en ese sentido, la memoria táctil nos recuerda, por ejemplo, que tenemos una pierna. Cuando nos la cortan, cuando la perdemos, seguimos teniendo la sensación de que ahí hay una pierna. Tarda tiempo en que eso desaparezca. ¿Vale? Entonces, si lo pensamos en términos neurológicos, ¿listo? Esta memoria táctil normalmente la encontramos a nivel de los paliativos, ¿qué paliativos? Occipitales parietales, ¿cierto? Parietales. Entonces, los parietales. Los parietales son, digamos, como el acento de esta memoria táctil, el recuerdo de nuestro cuerpo, de otros cuerpos. Uh-huh. Si pierdes, sí, son enfermedades del lóbulo parietal.
porque no sienten, porque piensan que esto, exacto, esto es otro brazo, esto no es mío, esto, ¿quién me lo puso? ¿Mm? Claro, claro, exacto, son enfermedades propias de la imagen que está generando mi corteza parietal en términos de reconocerme yo mismo como que mm, como la cartografía que hago de mi cuerpo, todo el tiempo genero un mapa que se actualiza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo, no sé si ustedes digan, yo tengo un límite para mi peso. Yo, por ejemplo, digo, yo no me voy a pasar de X peso, ¿sí? Y voy a mantenerme en ese peso. Esa es una decisión que nosotros hacemos y que normalmente hay información que viene. ¿Cómo viene? ¿Cómo se retroalimenta? Cuando yo me pongo algo y me queda apretado, digo, ¿qué pasó? ¿Vale? ¿Qué cambió? Porque yo me sigo viendo igual. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se encuentran con alguien que no ven hace tiempo y lo recordaban más delgado o lo recordaban más obeso y son memorias visuales. Es el recuerdo visual que teníamos, ¿vale? Ese recuerdo visual. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de memoria, nosotros hablamos entonces de modalidades. Una modalidad táctil, cuerpo, las formas de las cosas. Yo recuerdo la forma que tiene mi celular, la forma que tiene, eh, digamos, el rostro de mi hijo, ¿sí? ¿Qué otros recuerdos? Y hay recuerdos que pueden ser valiosos, que deberíamos nosotros construir o insistir, digamos, en formar. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que están aburridos un poco de su pareja, pero todavía no la conocen, no la han explorado completamente. Que hay como unas comisuras que no conocen, lunares que no habían visto, ¿sí? O en el peor de los casos, tatuajes que no sabían que existían, ¿no? El asunto es que nosotros nos vamos haciendo una huella de memoria, un cúmulo de quién es el otro sobre la base de la información que vamos acumulando sobre ese otro. Y esto es muy interesante porque nos lleva entonces a decir que cuando nosotros venimos al mundo, ese mundo tratamos de darle un orden, un desarrollo perceptivo. Empezamos a ver regularidades visuales, regularidades visuales. Esas regularidades visuales se empiezan a almacenar en forma de memoria visual. Es decir, cada vez que yo veo a una persona que hace cierto gesto, lo que puedo esperar, porque ya lo he visto previamente pasar, es que me va a dar algo, ¿sí? O que me va a hacer algo. Entonces yo corro. No sé si ustedes le han pegado a un perrito alguna vez para castigarlo, que ustedes le van a hacer así y él asocia esa imagen visual con el castigo y agacha la colita o baja las orejitas, se encoca. Gran parte de nuestros traumas, ¿vale? Provienen de estas acumulaciones que hacemos y el drama psicológico, el sufrimiento humano, viene de que esta memoria es tan potente que nosotros podemos ir al pasado y quedarnos en el pasado. O sea, yo estoy con mi relación de pareja en el presente, pero me relaciono con esta persona como me relacionaba con otros hombres previamente o otras mujeres previamente. O problema, porque se me olvida que el que tengo delante es distinto. ¿Bien? Entonces, pero también decíamos que sobre la base de la memoria, nosotros podemos ir al futuro. O sea, podemos pensar, podemos crear, podemos proponer una idea. Eso digamos que lo hacemos más con funciones ejecutivas, que es otra función que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este punto en particular me interesa que nos quede claro, primero, que nuestra memoria como tal es lo que nosotros vamos a llamar identidad. Es la conservación de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Vale? Y nuestra identidad está hecha de informaciones visuales sobre nosotros. ¿Cuántas sonrisas hemos visto que nos han dirigido a nosotros? Y entonces me hago la idea de que mi memoria, o sea, la acumulación que tengo de recuerdos visuales es que me sonríen.
Y eso que me sonríen, entonces yo puedo a partir de ahí decir, tengo un cuerpo bonito. ¿Qué otras cosas se me pueden ocurrir? No sé, ¿vale? Pero el asunto es, tengo un cúmulo de experiencias, un cúmulo de recuerdos visuales positivos, agradables. La identidad, por tanto, mi personalidad, o sea, la máscara que uso, es una máscara entonces donde el mundo es bueno, el mundo es adecuado. Exacto. Tú te miras en los ojos de los demás. Entonces, tú haces esto y si te sonríen, eso que estás haciendo está bien. Tú haces esto y te dicen, te miran con desaprobación y tú entiendes que lo que estás haciendo no está bien. El problema con eso es que muchas veces olvidamos o damos el poder a los demás. O sea, el otro tiene el poder para hacerme sentir bien o mal. O sea, yo me siento bien siempre y cuando el otro me sonríe. Claro. Entonces, ¿el asunto cuál es? Que yo recuerde que todo esto acontece en mí mismo. Es decir, que el hecho de que tú sonrías, chévere. El hecho de que no sonrías, también chévere. ¿Por qué? Porque yo soy quien determino mi experiencia, o sea, mi actividad neuronal sucede dentro de mí. Mi química corporal es mía. No tiene nada que ver contigo. Tú me puedes gritar, me puedes hablar mal, pero yo no puedo controlar eso. Es tu decisión. La mía es lo que pasa dentro de mí. Y tú no puedes pasar dentro de mí. Y ese límite, esa responsabilidad, es algo que todos tenemos y que se nos olvida. Entonces, cuando hablamos de memoria, estamos hablando de, vamos a ponerlo en términos, realmente esto es información, ¿vale? Información que puede provenir de distintas modalidades. O sea, información táctil, información audioverbal, información visual. Dentro de la memoria, nosotros hablamos de una memoria de corto plazo y de largo plazo. Corto plazo implicaría, básicamente lo que hay aquí es tiempo, ¿vale? Tiempo. Entonces, el largo plazo normalmente se ha establecido alrededor de los 30 minutos. Es decir, estamos explorando memoria de largo plazo cuando han transcurrido 30 minutos. Si yo, por ejemplo, tuve una conversación con Juan Camilo hoy y pasado media hora le pregunto por qué fue lo que hablamos, estoy tratando de explorar su memoria de largo plazo audioverbal. Si yo le digo, Juan Camilo, por poner un ejemplo, esto estaba del lado derecho o del lado izquierdo del tablero, pero te lo pregunto 30 minutos después sin que lo estés viendo. Estoy explorando tu memoria de largo plazo visual. Bien. Y a nivel táctil, si tuviésemos algún tipo de contacto, algún tipo, yo te podría decir, vale, eh, el lugar en el que estaba sentado era rugoso, era duro, era blando, ¿sí? Y estábamos explorando 30 minutos después tu experiencia, tu memoria táctil. Entonces, la memoria de largo plazo es así, 30 minutos después. Por eso cuando ustedes exploren memoria en una sesión, si yo digo, voy a trabajar con Juan Camilo en esta sesión y voy a explorar sus funciones cognitivas, si yo entro a explorar memoria, debo terminarlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo le pregunte a Juan Camilo en la siguiente sesión, es decir, una semana después, ¿te acuerdas de lo que hablamos en la sesión anterior? ¿O te acuerdas del listado de palabras que te dije? No tiene sentido. Tiene más sentido que yo explore a los 30 minutos de la sesión. ¿Recuerdas las palabras que te dije hace un momento? ¿Vale? Por eso, explorar memoria, cuando entramos a explorar memoria, siempre es en la misma sesión. Si yo exploro memoria y lo postergo a la siguiente sesión, eso se invalida, eso no tiene presentación, ¿vale? Está mal hecho. Y entendemos por qué. ¿Sí?
¿Tiene sentido? ¿Es necesario explicar por qué no evaluamos memoria 2 sesiones después? Explíquelo, ¿Cómo, Laura? pues si lo puedes explicar, por favor. ¿Que lo explique? Vale, Sí. ok. Entonces, cuando tú estás explorando memoria, tú lo que estás tratando de explorar es la calidad de la información que esa persona es capaz de registrar, ¿vale? De recordar. Por tanto, esa calidad tú necesitas que no esté sometida a condiciones que puedan alterar esa calidad de esa memoria. Por ejemplo, si han pasado una semana, tú dirás seguramente, si yo voy a explorar la calidad de la información de la huella de memoria de esta persona, la condición de aplicación ya ha transcurrido tanto tiempo que la huella de memoria se hace débil. ¿Por qué se hace débil? Porque los instrumentos que utilizamos de exploración, ¿vale? Son palabras que normalmente no son de uso frecuente. Por ejemplo, yo no evalúo memoria con la palabra mamá, o papá, o estudiante, o mujer, porque son palabras que fácilmente yo puedo recordar, ¿vale? Sino que utilizamos palabras menos frecuentes, como por ejemplo, duna. Duna en Colombia es muy raro. En Asia, en Arabia Saudita, quizá duna sea algo común. Pilas con la duna, te caes, porque hay una duna, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que a ti te interesa que tu evaluación refleje realmente la función que estás evaluando. Como te interesa que refleje esa función, tú vas a cuidar las mejores condiciones para que esa función sea evaluada. En ese sentido, las mejores condiciones para que esa función sea evaluada implica que la memoria de largo plazo la evalúes no más de 30 minutos después de haber aplicado los estímulos que tú hayas seleccionado. ¿Vale? No más de ahí. Si han transcurrido 2 horas, ya la huella de memoria es mucho más débil. 3 horas, mucho más débil. Una semana, mucho más débil. Por tanto, solo 30 minutos. Dejas pasar 30 minutos, pero mientras pasan esos 30 minutos, tú vas a hacer otras actividades con tu paciente. Y cuando las terminas de hacer, han pasado 30 minutos y puedes pasar a aplicar exploración de memoria de largo plazo. Ahora, otro punto importante en la memoria, pues tiene que ver con la memoria de corto plazo. Esta memoria de corto plazo, normalmente la hemos conocido también como W. Y ustedes la han visto como Working Memory o la memoria de trabajo. ¿Mm? La W o Working Memory, esta memoria de trabajo es la memoria que nosotros, a mí me gusta pensar en esta memoria de trabajo como su pupitre. ¿Mm? Lo que ustedes ponen ahí, ¿cuánto le cabe a su pupitre? Usted pone un cuaderno, pone un lápiz, su celular, van 3 cosas, otro lapicero, los audífonos, 5 cosas. ¿Qué otra cosa? Que de pronto pongamos ahí resaltador, corrector. Bien, entonces vamos en 7 cosas, ¿no? Vale. La memoria de trabajo, digamos que más o menos trabaja con 7 más o menos 9. ¿Listo? Ítem. Ítem. ¿Qué es un ítem? Puede ser cualquier cosa. Puede ser una palabra, puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un sonido, puede ser una imagen. ¿Vale? Puede ser cualquier cosa. 7 más o menos 9. ¿Vale? Entonces, eso significa que el promedio de seres humanos, el promedio, puede manipular en su memoria de trabajo entre 7 a 9 ítems. ¿Listo? Por tanto, si yo a ustedes les digo, vale, repitan después de mí, les doy primero una serie de números. 7, 5, 9. Ahora ustedes, todos ustedes empiezan. 7, 5, 9. Están ahí utilizando su memoria de trabajo. Vamos con 3 ítems. 7, 5, 9, ¿no? Luego subimos a 4 ítems. Entonces le decimos 1, 7, 9, 5. Y entonces 1, 7, 9, 5. Perfecto.
¿vale? Eso es la manera de explorar un poco esta working memory, ¿listo? Pero hay una que es mucho más sensible para problemas atencionales. O sea, si ustedes quieren detectar dificultades de atención, ¿listo? Ustedes lo que van a hacer es aplicar, esto que acabamos de hacer se llama dígitos en progresión. Es decir, yo te doy unos dígitos, tú los repites en el mismo orden en que yo te los dije. Eso se llama dígitos progresión, ¿vale? Lo más sensible sería dígitos en regresión. ¿Por qué es más sensible? Porque tú lo que vas a hacer es manipular los ítems en tu memoria de trabajo, reorganizarlos para decírmelos en el orden inverso a como yo te los dije. Por ejemplo, si yo digo 1, 2, ustedes dirían 2, 1. Pero el problema es cuando tenemos 3 ítems, 4 ítems, 5 ítems, ¿vale? Que la manipulación de esos ítems es más difícil. Entonces, si yo tengo problemas atencionales, yo voy a tener los ítems, pero me va a costar focalizarlo. Atención focalizada, focalizarme, la selección del estímulo. Luego luego este. ¿Mm? Por eso hablábamos de la atención antes de hablar de memoria, porque todo se va a ir intercalando. Yo puedo tener un problema de memoria, ¿vale? Cuya causa es de atención. Es decir, no registro porque no estoy atento. Me dicen Profesor, palabras. ¿Cómo? los dígitos en regresión, o sea, eso principalmente se utiliza ¿es solo para evaluar los problemas atencionales o otro tipo de problemas? Realmente se utiliza para evaluar memoria de corto plazo, ¿vale? Y lo vamos a utilizar y la van a ustedes encontrar en tareas de atención. Muchas de las pruebas neuropsicológicas, los dígitos en progresión y en regresión aparecen dentro de cálculo, de razonamiento numérico. Pero ya que ustedes están iniciados en este mundo, ustedes ya saben que pese a pertenecer a razonamiento numérico, ¿m? Porque calcular implica que 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, y voy manipulando, ¿vale? Entonces, número de ítems en progresión, número de ítems en regresión, para yo poder ir haciendo ese cálculo mental. Es necesario. Pero nosotros sabemos que para poder hacer ese cálculo mental necesitamos de una función que es la atención. ¿Mm? Y entonces, más sensible es los dígitos en regresión, es decir, repetirlos en el orden inverso como fueron dichos, que los dígitos en progresión. Repetir tal y como me lo dicen. No tengo que trabajar, no tengo que working memory. ¿Mm? Entonces, la memoria de corto plazo es cuando ustedes están en clase y el profesor les dice que, dígame, Juan Camilo, dígame, ¿qué fue lo que estaba diciendo? Entonces uno utiliza la memoria de corto plazo que tiene una huella, porque ustedes están procesando solamente que en un segundo plano. Yo no sé si ustedes en su celular les dicen, esta aplicación funciona en primer plano y esta aplicación en segundo plano. Vale, es la misma metáfora. Ustedes están, cuando no están aquí, no están en primer plano, están en segundo plano, pero están ahí. ¿Vale? Significa entonces que cuando les dicen, Juan Camilo, entonces, primer plano viene y tomamos la huella de memoria de corto plazo para responder. Profe, usted lo que estaba hablando ahorita era sobre la memoria. Sí, dime más, Juan Camilo. Y entonces, lo último que recordé es, voy a aprenderme de ahí. Lo último que escuché, voy a tratarlo de alargar lo más que pueda, porque nunca me dejaré morir si soy un buen estudiante, ¿no? Entonces, tengo luego vamos a ver otros procesos que están ocultos y factores que ayudan al procesamiento de memoria, ¿vale? Que lo seguimos en la próxima clase. Pensaría yo que eh, de este hasta este punto, ¿cómo están? Verde, amarillo, rojo. O sea, se puede diferenciar memoria de corto plazo de largo plazo. La memoria de corto plazo como una memoria Profe, de trabajo. Verde. ¿Vale? ¿Vale? Verde. Que la memoria profe, entonces tiene principalmente tres modalidades. ¿Qué? profe, una pregunta. La memoria a corto plazo
más o menos en cuánto tiempo se evalúa. Si para evaluar a largo plazo se evalúa a los 30 minutos, la memoria a corto plazo se evalúa ahí instantáneamente o Sí, sí, es prácticamente instantánea, es prácticamente la de corto plazo, estaríamos hablando de 1 minuto, ¿vale? 2 minutos máximo, que es importante como que, y aprovecho esa pregunta que hace la compañera para que lo sepamos todos también. ¿Cómo hacemos para que toda información arranque en corto plazo? Es decir, la clase que acaban de tener, ¿sí? Lo que yo acabo de decir está en el corto plazo. ¿Cómo hacemos para pasarlo a largo plazo? ¿Vale? Tenemos que convencer a nuestro cerebro de que esta información que acabo de recibir la voy a utilizar. De lo contrario, es como cuando estoy hablando con un amigo pendejadas. Que uno después dice, uy, hablamos tan rico, pero ¿de qué hablamos? No me acuerdo. ¿Sí? Porque hablamos de todo, pero no hay, yo no necesito recordarlo, ¿vale? Por eso también cuando nos roban, ¿vale? Que a veces uno lo roban y ¿te fijaste en la placa? No. ¿Cómo iba vestido? No me acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que importa en ese momento es otro tipo de información. ¿Mm? Entonces, que es importante que nosotros sepamos que toda la memoria arranca inicialmente en el corto plazo y que solo aquella información que nosotros vamos a ver cómo podemos hacer eso, mejorar la memoria, o sea, ayudarnos a recordar. Pero la idea general es, si la información la necesito, no la olvido. No olvido a qué soy alérgico. No olvido dónde vivo. No olvido eh, quién me pegó. ¿Sí? ¿Quién me trató mal? O sea, eso no, ¿quién me trata bien y quién me trata mal? Eso no lo olvido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi supervivencia. Entonces uno diría, un parcial, una información, ¿cómo convenzo a mi cerebro para que, vale, algunas, pues en este minutico que nos queda, algunos tipsitos allí. Cuando leo, utilizar colores, marcar, rayar, subrayar, hacer anotaciones. Yo le estoy indicando ahí que eso es importante, que lo necesito. Si lo dejo intacto, es básicamente algo que va a estar en el corto plazo y que no le estoy diciendo a mi cerebro que lo necesito. Bien, la utilidad. Si yo no puedo identificar la utilidad de lo que estoy aprendiendo, no va a quedar, ¿vale? Sus cuadernos son memorias de largo plazo, son extensiones de su memoria. ¿Listo? Bueno, luego seguimos entonces con más de memoria, ¿vale? Bueno, Profe, ¿sí? yo tengo una dudita, pero con respecto a historia, ¿te acuerdas del trabajo que nos dejaste